Hola, estudiantes del octavo grado. Soy Romina, la profe de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Y el día de hoy, en la clase de Ciencias, vamos a aprender sobre reino protozoa. A continuación veremos qué aspectos vamos a trabajar sobre este contenido. Hablaremos del concepto de reino protozoa, las características generales que presenta, la clasificación, los ejemplos y por sobre todo la importancia del reino protozoa. El propósito de este material educativo es interpretar el concepto de reino protozoa describiendo las características a través de ejemplos concretos del entorno natural. Para dar inicio a la clase de hoy, vamos a analizar la siguiente situación problemática. Mal emprende un viaje al departamento de Paraguarí para visitar a sus abuelos el fin de semana. Durante su trayecto observa maravillada los distintos cerros y arroyos. También nota la gran variedad de árboles, animales de toda clase, hongos que se encuentran adheridos a los árboles y se pregunta, ¿a qué reinos pertenecen estos seres vivos? ¿Qué otros seres vivos podrían encontrarse en este lugar? Para responder a los cuestionamientos de Male vamos a avanzar con el desarrollo del contenido. Recordemos que los seres vivos se clasifican en distintos reinos. Por ejemplo, el helecho que observaba Male se encuentra en el reino vegetal, la lagartija en el reino animal y por otro lado, el hongo se encuentra en el reino fungi. Sin embargo, existen otros organismos que no podemos ver a simple vista y algunos de ellos se encuentran en el reino protozoa que el día de hoy vamos a analizar. El reino protozoa se define como el reino de las primeras formas de vida eucariotas. Significa que tienen células que tienen un núcleo dentro del cual se encuentran todo el material genético, o sea, el ADN. Son de vida unicelular, lo cual significa que todo su organismo está compuesto por una sola célula y pertenecen a ella los protozoarios y las amebas. También se los conoce como reino protista o reino protoctista. A continuación veremos cuáles son las características que presentan los organismos que pertenecen al reino protozoa. Por ejemplo, vamos a hablar de su organización celular. Como acabo de mencionar, son organismos unicelulares y vuelvo a recalcar, cuando hablamos de organismos unicelulares estamos mencionando organismos que tienen una sola célula en toda su estructura. Poseen células eucariotas que son las que tienen un núcleo central dentro del cual se encuentra el ADN. Por otra parte, mencionamos la nutrición que puede darse de dos formas. La nutrición autótrofa, que es cuando el organismo puede fabricar su propio alimento, o la nutrición heterótrofa, que es cuando el organismo adquiere los nutrientes del medio donde habita. Otra característica podemos mencionar en relación a su reproducción. En el caso de los organismos que pertenecen al reino protozoa, pueden llevar a cabo reproducción tanto sexual como asexual. Si es reproducción asexual, puede llevarse a cabo mediante división simple, gemación o mediante esporos. Y en el caso de la reproducción sexual, se lleva a cabo sí o sí mediante células reproductoras tanto masculinas como femeninas. Por otra parte, mencionamos la respiración. Pueden haber dos tipos de respiración. La respiración aeróbica, que es la que nosotros los seres humanos realizamos, al igual que los protozoos, que es ante la presencia de oxígeno. Sin embargo, la respiración anaeróbica es aquella que se lleva a cabo aún ante la ausencia de oxígeno en el ambiente. Ahora llegó el momento de mencionar la clasificación de todos los organismos que corresponden al reino protozoa. Se organizan de la siguiente manera. Se encuentran los organismos que son flagelados, como por ejemplo el Trypanosoma gambiense, los arcónidos, como por ejemplo las amebas, los esporozoos, como en el caso del Plasmodium, y por último aquellos organismos que son ciliados, como por ejemplo los paramecios. A continuación vamos a describir cada uno de estos organismos de acuerdo a su clasificación y vamos a iniciar con los protozoarios flagelados que presentan una o más prolongaciones en forma de látigos llamado flagelos y utilizan eso para su movilidad. Como ejemplo tenemos aquí en pantalla el Trypanosoma gambiense y este sería
el flagelo que acabo de mencionar que utiliza para su movilidad. Ya a continuación hablamos de los sarcónidos, que son organismos que se desplazan mediante prolongaciones presentes en el cuerpo y estas prolongaciones se denominan pseudópodos. Como ejemplo mencionamos aquí las amebas y estos serían sus pseudópodos. Son pequeñas deformaciones que presenta el citoplasma para poder movilizarse. Seguidamente hablamos de los organismos esporozoos. Son organismos de vida parasitaria y generalmente son causantes de enfermedades y pueden desplazarse de diferentes formas. Por ejemplo, pueden desplazarse mediante pseudópodos, al igual que las amebas que acabamos de mencionar, mediante cilios, que son a través de estructuras parecidas a pequeñas pestañas, y puede ser también a través de flagelos o por deslizamiento. Y por último mencionamos a los ciliados, que forman el grupo de protozoos más evolucionados. Presentan cilios semejantes a pestañas que utilizan para su movilidad, que serían estas pequeñas estructuras que estoy señalando en este momento. Seguidamente vamos a mencionar algunos ejemplos de organismos pertenecientes a este reino protozoa. En primer lugar, mencionamos a la ameba, que tiene las siguientes características. Son organismos que poseen pseudópodos para su movilidad, se alimentan de plantas y otros organismos microscópicos, se reproducen de manera asexual, que en este caso puede ser a través de fisión binaria. Ahora mencionamos al paramecio, que se caracteriza por tener cilios para su movilidad, se alimentan de bacterias, de levaduras, se reproducen de manera asexual y puede ser también a través de fisión binaria. Otro ejemplo tenemos aquí el Plasmodium, que presenta las características mencionadas a continuación. Se desplazan por deslizamiento, se alimentan de hemoglobina, que es una sustancia presente en las células de la sangre, por ejemplo en los glóbulos rojos. Presenta una reproducción de manera asexual o puede ser también a través de una reproducción sexual. Seguidamente vamos a hablar de la importancia del reino protozoa. Estos organismos son importantes, ¿por qué? Porque en primer lugar forman parte de la cadena alimenticia. Existen organismos que se alimentan de los protozoarios. Por otra parte, podemos mencionar que son causantes de enfermedades como la malaria o acanunduro, como se lo conoce aquí en Paraguay. Posee un valor económico e industrial porque se utilizan para el tratamiento de aguas residuales. Algunos protozoarios se alimentan de bacterias y de esa manera purifican el agua. Son productores de materia orgánica, ya que procesan los nutrientes del suelo. Ya hemos hablado bastante acerca del reino protozoa, hemos mencionado sus características generales, algunos ejemplos, y ahora llegó el momento de evaluar cuánto hemos aprendido. Para ello tenemos la siguiente actividad. Marcamos con una X la respuesta correcta. El enunciado dice: el reino protozoa agrupa a organismos. Tenemos en la opción A pluricelulares, opción B unicelulares y la opción C procariotas. De acuerdo a lo que hemos trabajado en el desarrollo de la clase, habíamos mencionado que se trata de organismos unicelulares. Quiere decir que todo su organismo está compuesto por una sola célula. En el enunciado número 2 nos dice lo siguiente. Los protozoarios sarcodinos se movilizan mediante, tenemos la opción A, flagelos, la opción B, cilios y la opción C, pseudópodos. Según lo que hemos trabajado acerca de los sarcodinos, podemos determinar que se movilizan mediante pseudópodos. El tercer y último enunciado. El tipo de célula que poseen los protozoarios es procariota, eucariota, pluricelular. Según lo que ya hemos trabajado, podemos determinar que estamos hablando de una estructura celular eucariota que posee un núcleo central dentro del cual se encuentra todo el material genético de ese organismo. De esta forma concluimos la evaluación del día de hoy y para concluir nuestra clase vamos a realizar un breve resumen. Para ello vamos a observar que tenemos aquí en pantalla nuestro tema central con algunas preguntas. Hablábamos el día de hoy sobre el reino protozoa.
¿Cómo se clasifican los organismos que lo componen? Se clasifican en flagelados, sarcónidos, ciliados y esporozoos. ¿Qué características principales presentan o cuáles son estas características? Mencionábamos, por ejemplo, que se reproducen tanto de forma sexual como asexual, presentan respiración aeróbica o anaeróbica, pueden movilizarse a través de cilios, a través de flagelos o pseudópodos. Mencionábamos también cuáles son algunos ejemplos. Entre ellos podemos destacar a los paramecios, la ameba, el plasmodium que causa la enfermedad de la malaria y por último mencionábamos cuál es la importancia del reino protozoa. Es importante porque forma parte de la cadena alimenticia, son causantes de algunas enfermedades, se utilizan para la purificación del agua y también forman o producen la materia orgánica ya que procesan los nutrientes del suelo. De esta forma culminamos la clase del día de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos volveremos a encontrar en una próxima clase.